Vamos a empezar con un ejemplo que tengo aquí planteado como ejemplo en la pizarra. Veámoslo. Bueno, lo tenía, se borró. Vamos a escribirlo aquí nuevamente. Entonces, este va a ser un ejemplo para la varianza poblacional. Entonces, vamos a leerlo a ver qué nos indica. Dice, datos históricos indican que la cantidad de dinero que aportaban los residentes trabajadores de una ciudad grande para un escuadrón de rescate voluntario es una variable aleatoria normal con una desviación estándar de 1.40. Se sugiere que las contribuciones al escuadrón de rescate solo de los empleados del Departamento de Sanidad son mucho más variables. Si las contribuciones de una muestra aleatoria de 2 empleados del Departamento de Sanidad tienen una desviación estándar de 1.75, nos hacen esta pregunta. Podemos concluir a un nivel de significancia de 0.01 que la desviación estándar de las contribuciones de todos los trabajadores de sanidad es mayor que la de los trabajadores que viven en dicha ciudad. Esto es un ejemplo clásico de contraste de hipótesis. Vamos a plantear los 5 pasos que hemos visto, los que vimos ayer, que son el paso número 1, plantear la hipótesis. El paso número 2, establecer el nivel de significancia. El paso 3, el estadístico de prueba. El paso 4, la región de rechazo. Y el paso 5, tomar una decisión finalmente. Como les había dicho anteriormente, lo que yo les recomiendo, el paso número 0, el primer paso, es leer bien el enunciado y saber qué datos nos están dando. Aquí, en este ejemplo, nos dicen que la desviación estándar, entonces ya nos hablan de la desviación estándar, no nos hablan de un promedio, de una media, sino hacen referencia a la desviación estándar que es de 1.40. Y nos hacen la pregunta de que si ahora hay evidencia, podemos concluir que esa desviación estándar ha aumentado. Entonces el primer paso, vamos a empezar a resolver este problema. El paso número 1 es construir, es plantear las hipótesis. Este es el paso más importante. Si nosotros planteamos la hipótesis mal, todo el ejercicio va a estar mal planteado. La hipótesis corresponde a dos hipótesis. Tenemos que formular una hipótesis nula, que la vamos a llamar como H sub 0, y una hipótesis alternativa, que la vamos a llamar H sub 1, subíndice de un 1. La hipótesis nula, como les comentaba, va a ir en función del parámetro de interés. En este caso el parámetro es la desviación estándar, y en la hipótesis nula siempre vamos a escribir una igualdad. La igualdad va a ser el valor del parámetro con lo que se conoce hasta ahora, lo que se cree que es cierto. El ejercicio nos dice que los datos históricos dicen que la desviación estándar es de 1.40. Primer tip, siempre que trabajemos con la varianza, si no dan la desviación estándar, nosotros lo vamos a transformar a la varianza. Siempre vamos a trabajar con la varianza. Entonces, yo voy a escribir que la varianza, sigma cuadrado, es igual a, y como me están dando la desviación estándar, que es 1.40, yo la voy a elevar al cuadrado. Aquí la voy a dejar expresada al cuadrado. Siempre la hipótesis nula es lo que se cree que es cierto. La hipótesis alternativa, en este caso, es lo que nosotros queremos contrastar, o la pregunta de la investigación. La pregunta de la investigación es que si podemos concluir que la desviación estándar es mayor. Entonces mi hipótesis alternativa es que ahora es mayor a 1.40, y como es la varianza, lo voy a elevar al cuadrado, 1.40 al cuadrado.
Este es el paso número 1, establecer las hipótesis. Vuelvo y repito, la hipótesis nula siempre va a ser una igualdad, igual al valor que nos den. Y tenemos que verificar qué nos pide el ejercicio para establecer la hipótesis alternativa. Puede ser que es menor que ese valor, que es mayor que ese valor o que es diferente a ese valor. En este ejemplo, creemos que ahora la varianza es mayor. El paso número 2. El paso número 2 es un poquito como teórico, simplemente establecer, indicar cuál es el nivel de significancia. El nivel de significancia siempre nos lo va a dar el ejercicio. Si no nos lo da, nosotros podemos plantear cualquier nivel de significancia, un número pequeño. En este caso, el ejercicio nos dice concluir a un nivel de significancia de 0.01. Entonces, el nivel de significancia lo llamamos alfa, es igual a 0.01. Simplemente establecer cuál va a ser ese nivel de significancia. El paso número 3 es establecer el estadístico de prueba. Va a ser la fórmula que vamos a utilizar para ver si lo que nosotros creemos o suponemos es cierto o si no es cierto. Como trabajamos en intervalos de confianza, que como yo les comenté que son temas muy parecidos, cuando estemos trabajando con la varianza, el estadístico de prueba va a ser la distribución chi cuadrado. La distribución chi cuadrado la escribimos como una X curviadita. El subíndice hace referencia a calculado, el chi cuadrado calculado, la fórmula va a estar dada por el tamaño de la muestra menos 1 que multiplica a la varianza muestral. Ojo aquí, siempre va a ser la varianza muestral dividida entre la varianza poblacional, el valor teórico. Este subíndice sub 0 hace referencia al valor teórico. Esta es la fórmula que vamos a aplicar cuando un ejercicio nos pida una prueba de hipótesis para la varianza poblacional. Siempre tenemos que, aquí ya no vamos a aplicar la raíz cuadrada, siempre tenemos que sustituir la varianza muestral y la varianza poblacional. La fórmula me dice el tamaño de la muestra menos 1 que multiplica a ese cuadrado es la varianza observada en la muestra dividida entre la varianza teórica. El tamaño de la muestra nos lo están dando, es de 12 empleados. Me están dando la desviación estándar muestral, que es 1.75, y tengo la desviación estándar teórica, que es 1.40. Todos los datos me lo están dando, yo solamente debo sustituir. Entonces, el tamaño de la muestra menos 1, 12 menos 1 es 11, que multiplica a ese cuadrado. Ojo aquí, siempre tengo que colocar la varianza muestral. El ejercicio me está dando la desviación estándar muestral, entonces yo tengo que elevarla al cuadrado. Si me dieron la varianza muestral, no la debo elevar al cuadrado, la sustituyo a sí mismo. Tengo que elevarla al cuadrado. De igual manera, la desviación estándar poblacional, el valor que se cree, el valor conocido, me está dando la desviación estándar, tengo que sustituir por la varianza poblacional, es ese mismo valor elevado al cuadrado, 1.40 al cuadrado. Y hacemos esos cálculos muy sencillos. Entonces, 11 por 1.75 al cuadrado entre 1.40 al cuadrado. Eso me está dando 17.187. 17.187. Esto fue el paso 3. El paso número 4 es establecer la región de rechazo. Como estamos trabajando con una distribución chi cuadrado, la distribución chi cuadrado tiene esta manera. Tiene una forma acampanada, no es simétrica como la distribución normal o la distribución T-de-Student, es simétrica positiva o asimétrica hacia la derecha, que vimos en estadística 1. La región de rechazo depende de dos cosas, depende
de la hipótesis alternativa y del nivel de significancia. Como la hipótesis alternativa es mayor que, nosotros hablamos o se habla en pruebas de hipótesis de una prueba de hipótesis de cola derecha. Mi región de rechazo va a ser el área derecho de una distribución chi cuadrado. Es esta parte lo que definimos como región de rechazo. Tenemos que buscar un valor en la distribución chi cuadrada. Tenemos que buscar un valor chi cuadrado. Este punto va a ser el punto crítico. Tenemos que buscar un chi cuadrado con n-1 grados de libertad y el nivel de significancia que el ejercicio me haya dado. Es decir, tengo que buscar un valor chi cuadrado con n-1, son 11 grados de libertad, y el nivel de significancia que me piden el enunciado es de 0.01. Ese valor lo vamos a buscar en Excel como lo hemos hallado en intervalos de confianza. Vamos a ver cómo lo calculamos en Excel. Entonces voy a escribir igual inf de invertido y vamos a utilizar el segundo, el que dice punto chi cuadrado punto cd, me dice devuelve el inverso de probabilidad de cola derecha. La probabilidad es el nivel de significancia. El nivel de significancia es de 0.01, punto y coma, los grados de libertad, tengo 11 grados de libertad y presiono enter. Ese es el valor crítico. El valor crítico es 24.72. Entonces esto es 24.72. Entonces vamos a plantearlo, vamos a escribirlo en palabras. La regla de la decisión es: yo voy a rechazar la hipótesis nula, vamos a llamarlo como H0, si el valor chi cuadrado calculado, eso para representarlo como eso, si el valor chi cuadrado calculado es mayor a el valor teórico, que el valor teórico es 24.72. Si esto ocurre, yo voy a rechazar la hipótesis nula. Si esto no ocurre, no rechazo la hipótesis nula. Esto lo vamos a llamar como RR, o región de rechazo, cuando nos aplicaba a nosotros el RR, eso cuando existía antes. Este fue el paso número 4, no lo escribí aquí. Y finalmente, el paso número 5 va a ser tomar una decisión. Entonces me pregunto yo, o lo que tenemos que hacer es verificar, ¿el estadístico de prueba es mayor a la región de rechazo? Yo voy a rechazar si lo que calculé es mayor a 24.72. Mi estadístico de prueba es 17.187. 17 es menor a 24.72. Por lo tanto, cae en la zona de no rechazo. Es decir, yo voy a concluir a que no se rechaza H sub 0. Para escribirlo así, no se rechaza la hipótesis nula. Es decir, en palabras que lo podemos concluir, no existe evidencia para afirmar o para creer que la desviación estándar de las contribuciones a esos residentes trabajadores ha ido o se ha incrementado. Es la misma. El estadístico de prueba nos dio por aquí, si suponemos que 17 está del lado derecho, cae en la zona de no rechazo. Y este es un ejemplo de cómo calcular un contraste de hipótesis para la varianza poblacional.